¿Alguna vez has estado en una reunión familiar donde todo aparenta estar bien, pero en el fondo sabes que algo no encaja? Donde las sonrisas son forzadas, las miradas cargadas de juicio, y las palabras vienen bañadas en veneno disfrazado de cortesía. Así era cada comida dominical en casa de los Arriaga Mendoza. Pero ese domingo todo cambió por una sola frase. Una frase dicha por alguien que nadie esperaba, el más pequeño de la mesa. Teresa Arriaga era la reina de su hogar. Una mujer de 60 y tantos años, siempre impecable, siempre sonriente, pero con un brillo frío en los ojos. Era de esas personas que controlan a todos sin levantar la voz, que humillan con elegancia y que jamás pierden el control. Al menos, eso creía ella. Cada mes, organizaba un almuerzo familiar. Su mesa era un altar de tradición, mantel bordado a mano, vajilla de porcelana que solo se sacaba en ocasiones especiales, y un menú lleno de platillos típicos mexicanos que ella misma preparaba, porque, según decía, nadie cocina como yo. Pero la comida era solo el pretexto. Lo que Teresa realmente disfrutaba era observar, evaluar, corregir. Ese día, como siempre, todos estaban ahí. Su hijo mayor, con su esposa distante. La hija soltera, que vivía para complacerla. Y Martín, su hijo del medio, con su esposa Camila, la nuera que jamás fue suficiente para ella. Camila era una mujer sencilla, educada, trabajadora, maestra de primaria, dulce, discreta. Desde el primer día, Teresa la había marcado como no apta. No venía de una familia bien, no usaba marcas costosas, no hablaba con la misma pretensión que los demás. Y lo peor, no pedía permiso para ser quien era. Desde su llegada a la familia, Camila soportó miradas, comentarios y comparaciones. Pero ese domingo algo en el aire era distinto. Desde que entraron, Teresa empezó su juego. «Qué gusto que viniste, Camila. Aunque con ese vestido tan sencillo pensé que ibas a quedarte en casa». «¿Matías ya aprendió a leer? Pensé que con una mamá maestra, eso sería más rápido». «¿Tu mamá sigue trabajando? Qué duro debe ser llegar a esa edad y no tener quien la mantenga». Y como cada vez, Camila sonreía con los labios apretados, disimulando el dolor. Martín bajaba la mirada, incómodo, pero sin decir nada. Y Matías, el pequeño de 6 años, observaba. En silencio. Absorbiendo todo. La comida avanzaba entre conversaciones forzadas, carcajadas fingidas y silencios densos. El mole poblano estaba servido, el arroz tenía la medida justa de ajo, y el flan esperaba en la cocina. Todo perfecto. Todo falso. Pero lo que nadie sabía era que algo estaba por romperse. Camila se levantó para ayudar a servir el postre. Teresa, como siempre, le lanzó otra indirecta. «No te preocupes, querida, déjamelo delicado a mí. No quiero que se me caiga el flan como aquella vez, ¿recuerdas?». Camila no respondió. Solo asintió, con el corazón haciéndose chiquito en el pecho. Se sentaron de nuevo. El flan llegó a la mesa. Teresa, con una sonrisa tan falsa como los cumplidos que lanzaba, sirvió cada porción como si entregara medallas. Cuando llegó a Camila, la miró a los ojos y dijo: «Hay cosas que, por más que se intenten, nunca terminan de cuajar. Como este flan, o ciertas relaciones». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Nadie se atrevía a decir nada. Todos fingían no haber escuchado. Excepto uno. Matías bajó la cuchara. Se sentó derecho. Y sin levantar la voz, dijo: «Abuela, ¿por qué siempre dices cosas feas a mi mamá?». La mesa entera quedó congelada. Nadie respiraba. Teresa, por primera vez en años, se quedó sin palabras. «Mi mamá llora cuando llegamos a casa después de venir aquí», continuó Matías, con esa pureza brutal que solo los niños tienen. «Dice que se siente chiquita. ¿Tú quieres que se sienta así?». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. No de tristeza. De alivio. De amor. Teresa trató de sonreír, de desviar. «Mi vida, solo estábamos platicando. Es broma». Pero Matías insistió. «No es broma. Tú dices que yo no debo decir cosas feas. Porque tú sí». Y en ese instante, todo cambió. Esa fue la semilla. La grieta en el muro. La caída del telón. Porque a veces, lo que los adultos callan por miedo, los niños lo gritan con inocencia. Porque a veces, la justicia no viene en forma de gritos, sino de una voz pequeña, que se atreve a decir lo que nadie más puede. Y eso fue solo el principio. ¡Hey! Si estás disfrutando esta historia,
Suscríbete al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos leerte. La casa de Teresa Arriaga era una mezcla extraña entre museo y santuario. Cada mueble tenía una historia. Cada cuadro colgado en la pared parecía colocado con una intención más profunda de la que cualquiera podía notar. Todo estaba en su lugar. Nada era casual. Y así como su casa estaba perfectamente diseñada, también lo estaban sus reuniones familiares. Todo bajo control. Todo según su voluntad. Esa mañana, como cada último domingo del mes, Teresa se levantó antes que el sol. Puso su delantal blanco, preparó el café de olla con canela, encendió la radio con boleros antiguos y empezó a cocinar. Mole poblano, arroz rojo, tortillas hechas a mano, flan de vainilla. Pero lo que realmente estaba cocinando era la escena perfecta para reafirmar su dominio. Desde temprano, dio instrucciones a la muchacha que la ayudaba, que las servilletas fueran bordadas, que los cubiertos brillaran, que los platos quedaran alineados como en un desfile militar. Porque ese almuerzo no era un momento familiar, era un espectáculo. Y ella, por supuesto, era la protagonista. Camila llegó a las 12:34, 7 minutos tarde. Martín conducía, con cara de incomodidad anticipada. Matías venía atrás, jugando con una figurita de dinosaurio. Cuando entraron, la mirada de Teresa fue como un escáner. Observó el vestido de Camila, la forma en que llevaba el cabello, la bolsa que colgaba de su hombro. Todo. Y luego sonrió. «Qué bueno que llegaron. Ya estábamos a punto de comenzar», dijo Teresa, con ese tono que siempre llevaba una espina escondida. «Camila, te ves cómoda». Esa palabra, cómoda, dicha por Teresa, significaba mucho. Era una forma elegante de decir mal arreglada, fuera de lugar, no das el ancho. Pero Camila ya estaba acostumbrada. Ya no se sorprendía, pero eso no lo hacía menos doloroso. La casa olía a comida recién hecha, a flores recién cortadas, y a tensión. Mucha tensión. Los demás familiares ya estaban ahí. Laura, la hija de Teresa, soltera, siempre sonriente frente a su madre pero con los ojos apagados. Julián, el hijo mayor, casado con una mujer que apenas hablaba y solo asentía. Y los 3 nietos mayores, que se quedaban callados mientras Matías, el más pequeño, los observaba todo con curiosidad infantil. Se sentaron a la mesa. Teresa ocupó la cabecera, como siempre. A su derecha, Martín. A su izquierda, Laura. Camila quedó a mitad de la mesa, lejos de cualquier alianza. Matías a su lado, jugando con su cuchara. Y ahí empezó el ritual. Primero vinieron los comentarios sobre la comida. «Camila, ¿tú no haces mole en casa? Bueno, me imagino que no te queda igual, ¿verdad?» Después, sobre la crianza. «Matías es muy despierto, aunque a veces parece un poco, ¿cómo decirlo? ¿Malcriado? Seguro es por tanto cariño. No es crítica, es observación». Y más tarde, las comparaciones. «Ay, cómo extraño a Lucía. ¿Te acuerdas de ella, Martín? Siempre tan elegante, tan culta. Tenía una presencia». Camila no decía nada. Solo sonreía, o al menos intentaba hacerlo. Martín fingía no escuchar. Y Teresa disfrutaba cada segundo de su obra maestra, una humillación pública disfrazada de charla ligera. Pero lo más curioso es que todos los demás se lo permitían. Nadie decía nada. Nadie defendía a Camila. Nadie detenía a Teresa. Como si todos hubieran hecho un pacto silencioso para no confrontar nunca a la matriarca. Como si la paz de la familia dependiera del sacrificio constante de una sola persona. Y Camila resistía. Porque aunque dolía, aunque ardía por dentro, sabía que levantar la voz significaría entrar en un juego que estaba diseñado para que ella perdiera. Pero Matías era distinto. Desde su lugar, el niño observaba todo. Como su mamá bajaba la mirada cada vez que la abuela hablaba. Como Martín se ponía rígido. Como nadie decía nada. Y aunque no entendía todas las palabras, entendía la energía. Sentía que algo no estaba bien. Que esa casa no era segura para su mamá. Que esa mesa estaba rota, aunque todos fingieran que seguía intacta. Por eso, cuando habló, cuando soltó esa frase que partió el aire en dos, lo hizo desde la verdad más pura. Y sin saberlo, encendió una chispa que no podría apagarse nunca más. Pero para entender el poder de esa chispa, primero hay que entender todo lo que se acumuló antes. Años de microagresiones. De desprecios. De frases disfrazadas. De silencios cómplices.
De dolor tragado. Porque no fue una sola frase la que quebró el almuerzo, fueron todas las anteriores. Y ese niño solo fue el espejo que mostró lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a ver. Camila no siempre fue silenciosa. Antes de casarse con Martín, era una mujer segura, alegre, con una risa que llenaba los pasillos de la escuela donde daba clases. Tenía sueños simples pero firmes: formar una familia sana, criar a un hijo feliz, tener un hogar donde pudiera ser ella misma sin miedo ni filtros. Pero desde que se convirtió en la nuera de Teresa, su voz se fue apagando. No de golpe. No como un apagón, sino como una vela que se consume poco a poco. Con cada reunión familiar. Con cada mirada de desdén. Con cada comentario camuflado como broma. Su luz fue disminuyendo, hasta que solo quedó una versión suya, opacada, sumisa, siempre al borde de romperse, pero con la sonrisa entrenada para disimularlo todo. La primera vez que Teresa la corrigió en público, Camila pensó que era un malentendido. La segunda, creyó que era una coincidencia. A la tercera, entendió que no era casualidad, era estrategia. Camila, si sabes que aquí se pone la servilleta en las piernas, no sobre la mesa. ¿Ya checaste la receta del arroz? Tal vez le falta algo de sabor. ¿Tú también trabajas? ¡Qué admirable! Aunque yo siempre preferí estar presente para mis hijos. Y así, una tras otra. Pequeñas bombas disfrazadas de educación. Camila intentó hablar con Martín varias veces. Le pidió que interviniera, que pusiera límites, que al menos la defendiera cuando ella no podía. Pero Martín, como tantos hombres atrapados entre la lealtad a su madre y el amor a su pareja, eligió lo más cómodo, el silencio. Mi amor, así es mi mamá. No te lo tomes tan personal. Ya sabes cómo es, no lo hace con mala intención. Mejor no hagas olas, ¿sí? Solo es un almuerzo. Pero lo que Martín no entendía era que cada solo es un almuerzo era una herida más. Que cada vez que no decía nada, era como si eligiera un bando. Y no era el de ella. Camila empezó a dudar de sí misma. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que soy muy sensible? ¿Será que realmente no soy suficiente? Ese es el poder de una suegra narcisista. No necesita gritarte para destruirte. Lo hace con gestos, con frases dulces por fuera y venenosas por dentro. Lo hace con silencios, con miradas, con elogios envenenados. Y lo peor, es que cuando intentas defenderte, te hacen ver como la loca, como la exagerada, como la ingrata. Porque ante los ojos de los demás, Teresa era una mujer ejemplar. Educada, generosa, siempre dispuesta a ayudar. Era la típica abuela que hornea galletas, que prepara flan, que te pregunta cómo estás con una sonrisa que no se mueve un milímetro. Pero Camila sabía la verdad. Y eso la desgastaba. Con el tiempo, empezó a evitar las reuniones familiares. Ponía excusas. Dolores de cabeza, trabajo, compromisos de la escuela. Pero Martín insistía en que no podían faltar. Que su mamá se lo tomaría a mal. Que debían mantener la armonía. ¿Armonía para quién? Así que iba. Siempre iba. Y cada vez, al volver a casa, lloraba en silencio en el baño mientras Matías dormía. Y Martín simplemente fingía no escuchar. Pero Matías sí escuchaba. Aunque nadie le hablaba directamente de lo que pasaba, él lo percibía. Sabía que algo no estaba bien. Que su mamá era diferente cuando estaban ahí. Que su papá se volvía frío. Que su abuela decía cosas raras que hacían que el ambiente se pusiera tenso. Y lo que ningún adulto hizo jamás, lo hizo él. Se atrevió a nombrar lo que todos callaban. Porque mientras Camila se desmoronaba poco a poco por dentro, él absorbía todo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y ese día, en ese almuerzo que parecía igual a todos los demás, cuando Teresa soltó su última burla disfrazada de comentario inocente, Camila no respondió. Pero Matías sí. Fue como si durante años, el abuso emocional hubiera estado acumulándose en un frasco invisible. Y ese domingo, el frasco se llenó. Y una sola gota, una frase de una abuela inofensiva, lo hizo derramarse. Pero la verdad es que no fue solo una frase. Fue todo lo que Camila había soportado durante años. Fue todo lo que Martín había ignorado. Fue todo lo que la familia prefirió callar. Y fue todo lo que Matías, con apenas 6 años, entendió mejor que cualquier adulto en esa mesa. Matías tenía apenas 6 años, pero sus ojos habían aprendido a leer lo que los adultos fingían no ver. No sabía de psicología, ni entendía qué era el abuso emocional. Pero sí entendía cómo se sentía su mamá cada vez que salían de casa de su abuela. Y eso
Eso le bastaba. Porque los niños no necesitan explicaciones largas para percibir lo que está roto. Ellos no necesitan palabras cuando los gestos lo dicen todo. Y Matías, con su mirada siempre atenta, había empezado a unir piezas desde muy pequeño. Veía cómo Camila se arreglaba cada vez que iban a casa de Teresa. Cómo se probaba 3 veces el mismo vestido frente al espejo. Cómo le preguntaba a Martín, ¿así me veo bien? ¿Segura? Y cómo, al no recibir respuesta, simplemente se encogía de hombros y decía, bueno, ya vámonos. Veía cómo al llegar, su abuela la saludaba con ese abrazo de medio cuerpo, ese beso al aire y esa sonrisa que parecía de anuncio, pero que no llegaba a los ojos. Escuchaba cómo la interrumpía en medio de una frase, cómo la corregía enfrente de todos, cómo la convertía en el blanco de sus bromas. Y aunque muchas veces no entendía las palabras exactas, sí entendía el tono, la energía, el ambiente que se volvía tenso y espeso como la miel quemada. Veía cómo su mamá se reía, pero no de verdad. Cómo asentía, pero tragando saliva. Cómo hablaba menos con cada visita. Y después, al volver a casa, la veía cerrar la puerta del baño y dejar correr el agua para que no se escuchara. Pero Matías sabía que no era la regadera. Eran sus lágrimas. Una vez, se acercó a la puerta y preguntó, «Mamá, ¿te duele la panza?» Y Camila respondió, «Un poquito, mi amor, pero ya se me va a pasar». Y sí, se le pasaba. Al menos por fuera. Porque Camila era de esas personas que aprendieron a guardar el dolor en los rincones del alma, a maquillarlo con sonrisas y a envolverlo en frases como todo está bien. Pero Matías lo sabía. Su mamá estaba triste. Y esa tristeza tenía nombre, Teresa. Poco a poco, Matías empezó a notar el patrón. Sabía que cuando su mamá decía mañana vamos con tu abuela, el ambiente en casa cambiaba. Se volvía más callado, más tenso. Como si el domingo fuera una nube negra que se iba acercando toda la semana. Y también veía a su papá. Cómo se ponía serio. Cómo evitaba mirar a su mamá a los ojos. Cómo, en lugar de protegerla, simplemente se enfocaba en que las cosas no se salieran de control. Matías no entendía por qué nadie hacía nada. ¿Por qué nadie decía algo cuando su abuela le hablaba feo a su mamá? ¿Por qué todos se quedaban callados? ¿Por qué su papá, que decía quererla tanto, no la defendía? Para Matías, el mundo de los adultos estaba lleno de cosas que no tenían sentido. ¿Por qué hay que ser educado con quien nos trata mal? ¿Por qué hay que callarse para no incomodar? ¿Por qué hay que sonreír cuando en realidad uno quiere llorar? Y entonces, un día, le preguntó a su mamá mientras hacían la tarea. «Mamá, ¿qué es ser valiente?» Y Camila, sin pensarlo demasiado, respondió. «Ser valiente es decir la verdad, aunque de miedo». Matías guardó esas palabras como un tesoro. No dijo nada en ese momento. Solo bajó la mirada y continuó coloreando su dibujo. Pero algo se encendió dentro de él. Porque aunque tenía miedo, aunque sabía que hablar podía enojar a los adultos, también sabía que su mamá necesitaba que alguien dijera la verdad. Que alguien, aunque fuera él, rompiera ese ciclo de silencio. Y así, ese domingo, cuando su abuela lanzó ese último comentario venenoso, cuando su mamá se quedó en silencio una vez más, Matías no pudo más. La voz le salió sola, sin pensarla, sin ensayarla. «Abuela, ¿por qué siempre dices cosas feas a mi mamá?» Y fue como si el mundo se detuviera. Porque en esa pregunta no había odio, ni rabia, ni juicio. Había algo mucho más potente, verdad. Una verdad dicha desde el amor. Desde la inocencia. Desde ese rincón del corazón donde los niños guardan todo lo que sienten pero no saben cómo explicar. Y esa verdad, dicha con voz infantil, hizo más ruido que 1000 gritos juntos. Porque Teresa, acostumbrada a controlar a todos con una sonrisa, no estaba preparada para eso. No estaba preparada para verse reflejada en los ojos de su nieto. No estaba preparada para que alguien tan pequeño dijera lo que todos los adultos callaban. Y mucho menos, estaba preparada para que esa frase, tan sencilla y tan directa, hiciera tambalear su imperio emocional. Matías no sabía que acababa de iniciar una guerra silenciosa. Pero sí sabía que, por primera vez, su mamá lo miró con unos ojos distintos. Con orgullo. Con gratitud. Con amor. Y con esperanza. «Abuela, ¿por qué siempre dices cosas feas a mi mamá?» Esa frase, tan corta y tan pura, retumbó en la mesa como si alguien hubiera aventado un plato contra el suelo. Nadie la vio venir. Nadie. Fue como un relámpago que iluminó todo lo que siempre estuvo oscuro. Como un espejo al que, de pronto, ya nadie pudo evitar mirar. Teresa,
que durante décadas había tejido su poder con hilos de manipulación y perfección, se quedó paralizada. Su tenedor flotaba a medio camino entre el flan y su boca. Y lo más impactante fue el silencio. Un silencio denso, incómodo, que se sentó en la mesa como un invitado no deseado. Camila miró a su hijo con los ojos vidriosos. Martín volteó a verlo también, pero no con ternura, sino con susto. Como si supiera que algo grave acababa de ocurrir, pero no supiera cómo manejarlo. ¿Y Teresa? Teresa intentó reaccionar. ¿Cómo dices eso, mi amor? Yo solo estoy jugando, respondió con una sonrisa forzada, como esas que uno usa cuando todo dentro está temblando. Pero Matías no bajó la mirada. No desvió los ojos. Siguió ahí, firme en su pequeña silla de madera, con la frente en alto. No estás jugando. Mamá siempre llora cuando venimos aquí. Y tú haces como que no pasa nada. Fue entonces cuando el rostro de Teresa cambió. Se tensó. Por un segundo, su máscara perfecta mostró una grieta. Una pequeña, pero evidente. Los demás en la mesa se miraban entre sí, incómodos. Laura se acomodó en su silla. Julián bajó la mirada. Su esposa fingía que el flan le llamaba más la atención que la escena. Nadie decía nada. Pero todos sabían. Todos lo habían visto antes. Todos habían sido testigos. Y en ese momento, cada silencio anterior se hizo presente. Cada vez que Teresa había humillado a Camila y nadie dijo nada. Cada ocasión en que la burla disfrazada de preocupación pasó como broma. Cada mirada cómplice. Cada frase ignorada. Camila sentía como se le apretaba el pecho. No sabía si llorar, si hablar, si abrazar a su hijo o salir corriendo. Pero algo dentro de ella se encendió. Algo que llevaba años dormido. Porque Matías no solo había hablado por ella. Le había recordado que aún tenía voz. Que aún merecía respeto. Que aún había amor en su vida. Un amor tan puro, que ni la manipulación más hábil podía ensuciar. Martín finalmente rompió el silencio. Ma, creo que eso fue demasiado. Fue una frase débil. Ambigua. Pero por primera vez, fue algo. Algo que apuntaba en otra dirección. Teresa frunció el ceño. Su sonrisa ya no estaba. Su voz cambió. ¿Demasiado? ¿Ahora resulta que una no puede ni hablar en su propia casa? Martín la miró. Por primera vez en mucho tiempo, la miró de frente. Es que no fue solo una vez. Ha sido siempre. Y Matías solo dijo lo que todos pensamos. Otra grieta. Camila no lo podía creer. Martín, su Martín, el mismo que tantas veces la hizo sentirse exagerada, ahora hablaba. No con fuerza, pero hablaba. Teresa soltó la servilleta sobre la mesa. Su tono se volvió más agudo. Claro, ahora todos contra mí. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Era su jugada clásica, hacerse la víctima. Revertir la situación. Girar el foco. Pero esta vez, no estaba funcionando. Porque una cosa es manipular a los adultos con culpa y deber. Y otra muy distinta es cuando un niño te desarma con la verdad más simple. Matías seguía callado, pero presente. Su sola existencia ahora representaba un antes y un después. Yo solo quiero que mi mamá esté feliz, dijo al final, bajito. Y esa frase terminó de romper la escena. Porque de eso se trataba todo. De la felicidad. De lo que realmente importaba. Y eso, Teresa lo había olvidado hace mucho tiempo. Se levantó de la mesa sin decir palabra. Caminó hacia la cocina, con pasos tensos, como si arrastrara una capa invisible de rabia y vergüenza. Cerró la puerta. Y del otro lado, silencio. En la sala, la familia quedó inmóvil. Camila abrazó a Matías, fuerte, como si al hacerlo pudiera protegerlo de todo lo que ella misma no pudo evitar durante años. Martín la miró y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño. Pequeño frente a su hijo. Pequeño frente a su esposa. Pequeño frente a todo lo que había permitido con su silencio. Y mientras tanto, los demás seguían callados. Incómodos. Pero diferentes. Porque algo había cambiado. El hechizo se había roto. La frase de Matías no solo había hecho temblar a Teresa. Había despertado a toda la familia. Las paredes de la casa de Teresa, esas que habían sido testigo de años de reuniones perfectamente orquestadas, de silencios pesados y de comidas adornadas con tensión, ahora parecían más frías. Como si hasta los muebles hubieran escuchado la frase de Matías y decidieran guardar luto por el control que acababa de romperse. Detrás de la puerta de la cocina, Teresa no decía nada. Solo se oía el sonido de una cuchara golpeando una taza, una y otra vez,
como si intentara revolver algo que ya estaba completamente disuelto. Su mente iba a mil. Nadie le hablaba así. Mucho menos un niño. Y mucho menos en su propia casa. Pero lo que más la perturbaba no era la frase, era el silencio que vino después. El silencio de los adultos. La ausencia de defensa. Nadie la respaldó. Nadie la miró con compasión. Por primera vez en años, estuvo sola. En el comedor, la familia seguía sentada, como si esperaran instrucciones de qué hacer. Pero algo en el ambiente había cambiado. Algo dentro de todo se había removido. Laura, la hija que siempre había estado del lado de su madre, miraba el mantel con los ojos llenos de pensamientos. Su copa de vino, intacta. Su espalda, rígida. Recordaba cuando ella también fue el blanco de las críticas de Teresa. Cuando a los 19 quiso estudiar fotografía y su madre le dijo, ¿de qué vas a vivir? Mejor estudia algo serio. Como terminó cambiando de carrera solo para no oírla más. Como su madre convirtió sus decisiones en sacrificios. Julián, el hijo mayor, se removía en la silla. También tenía memorias que prefería mantener enterradas. Como aquella vez en la que llevó a su ahora esposa por primera vez a casa, y Teresa la miró de arriba a abajo antes de decir, ¿ella? ¿Qué? Diferente. Pero si tú estás contento. Lo que pasó ese domingo con Matías no fue un evento aislado. Fue una acumulación. Fue la explosión silenciosa de todos los no pasa nada, de todos los así es ella, de todos los mejor no digas nada para evitar problemas. Porque Teresa había levantado su autoridad sobre los cimientos del miedo emocional. No miedo al castigo físico, sino algo más sutil y más cruel, el miedo a la culpa, al juicio, al rechazo. Y en ese momento, frente a la inocente valentía de un niño, ese castillo comenzó a crujir. Camila seguía abrazando a Matías. No decía nada, pero por dentro, algo en ella se levantaba. No era rencor. Era fuerza. Una fuerza que no venía de la rabia, sino del reconocimiento. Su hijo, tan pequeño, había hecho lo que ella no pudo durante años, poner un alto. Martín, aún en shock, empezó a ver su vida con otros ojos. Pensó en las veces que defendió a su madre sin darse cuenta de que estaba traicionando a su esposa. En las veces que minimizó el dolor de Camila. En las veces que prefirió la paz aparente a la verdad incómoda. Miró a Camila. Por primera vez en mucho tiempo, la miró de verdad. Y luego, dirigió la mirada a su hermana. Laura alzó la vista, como si sintiera la conexión silenciosa entre ambos. Hubo un momento de reconocimiento. Como si, por fin, todos entendieran lo que nunca se había dicho. Fue entonces cuando ella habló. Su voz era suave, pero firme. Mamá ha sido así toda la vida. Las palabras flotaron en el aire como una verdad prohibida. Siempre nos hizo sentir que estábamos en deuda. Como si todo lo que hacía por nosotros tuviera un precio. Y ese precio era obedecer, callar, aceptar. Julián levantó la mirada. Pensé que era yo el único que lo sentía así. No, respondió Laura. No fuiste el único. Camila se quedó en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez, no tenía que defenderse sola. Por primera vez, alguien más decía lo que ella siempre sintió. Y Matías, sin entender del todo la magnitud de lo que había iniciado, jugaba con la servilleta entre sus dedos, como si el mundo estuviera en pausa. La puerta de la cocina se abrió. Teresa salió con el rostro más serio que nunca. Sin maquillaje corrido, sin dramatismos. Su postura era rígida. Su mirada, dura. Si no saben agradecer lo que tienen, no están obligados a venir, dijo, sin mirar a nadie en específico. Nadie respondió. Teresa esperó unos segundos. Silencio. Nada que decir. Laura la miró directo. Sí, mamá. Gracias. Pero no más a costa de nuestra paz. Y en ese instante, el último ladrillo del muro emocional de Teresa se aflojó. Porque por años, todos la habían dejado hablar, dominar, controlar. Pero ahora, nadie jugaba su juego. Nadie quería seguir fingiendo. Y lo que empezó como un simple comentario de un niño, ahora era una revolución emocional que ya no podía detenerse. Hay momentos que dividen la historia de una familia. No por lo que gritan, sino por lo que, finalmente, se atreven a decir. Ese domingo, en esa mesa de comedor donde tantas veces reinó el silencio disfrazado de tradición, ya nada era igual. La frase de Matías no solo expuso una herida abierta, la convirtió en un espejo en el que todos se vieron reflejados. Teresa, de pie, mirando a su hija Laura, no supo cómo responder a sus palabras.
Siempre había creído que sus hijos la admiraban, que todo lo que hacía era por su bien, que callaban por respeto. Pero ahora comprendía que no era respeto. Era miedo. Un miedo elegante, disfrazado de gratitud forzada. Camila, aún con Matías en su regazo, sentía algo nuevo recorrerle el cuerpo. No era rabia. No era tristeza. Era poder. Después de años de sentir que no tenía voz en esa familia, estaba presenciando una escena que jamás pensó vivir, la verdad saliendo de bocas que no eran la suya. Martín, con el rostro tenso, miraba a su madre y luego a Camila. Se notaba conflictuado, como si dos mundos dentro de él estuvieran peleando, el hijo leal y el esposo ausente. Y por primera vez, ese conflicto tenía que resolverse. La tensión era tan espesa que nadie notó que los platos seguían en la mesa. El mole ya estaba frío. El flan, derretido. Pero nadie tenía hambre. Todos estaban digiriendo algo mucho más fuerte. Teresa dio un paso atrás. Su orgullo herido buscaba salvar la escena, como siempre lo había hecho. Yo no tengo la culpa de que ahora todos se sientan víctimas, dijo con la voz alta, firme. Yo solo traté de mantener unida a esta familia. Pero Laura no se quedó callada. Mantener unida no es lo mismo que tenernos controlados. Y Julián, aunque con menos firmeza, agregó. Siempre nos enseñaste que tu manera era la única correcta. Teresa los miró con ojos de incredulidad. Claro, porque yo sí sé lo que es sacrificarse. Yo sí sé lo que es levantar una familia desde cero. Camila, que había estado callada todo este tiempo, respiró profundo. Y por primera vez, habló. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que todos sintieron. Y nosotros también sabemos lo que es vivir con miedo a no ser suficientes. Todos voltearon a verla, incluyendo Teresa. Miedo a ser juzgados, a equivocarnos, a decepcionar, a respirar y que eso ya sea motivo de crítica. Yo no vine a quitarte nada. Yo solo quería formar parte, pero tú nunca me dejaste. Fue como una descarga eléctrica. Cada palabra de Camila era una verdad que venía acumulándose desde hacía años, esperando ser liberada. Y ahora, con su hijo en brazos, por fin encontraba su espacio para decirla. Lo más triste de todo, continuó, es que yo no fui la única que sintió eso. Todos aquí, en algún momento, fuimos silenciados por el miedo a tu opinión. Martín bajó la mirada. Su silencio lo delataba. Teresa temblaba ligeramente. Por dentro, algo se desmoronaba. Y aún así, dijo Camila, con un tono sereno, aquí estamos. No por costumbre. No por obligación. Estamos aquí porque queremos sanar. Pero para sanar, primero hay que aceptar lo que duele. En ese momento, Matías la abrazó fuerte, como si entendiera que su mamá estaba más fuerte que nunca. Teresa miró a todos. Su mundo perfecto, ese que había construido durante décadas con frases medidas, apariencias y poder emocional, se resquebrajaba frente a sus ojos. Ya no era la voz dominante. Ya no tenía la última palabra. Y lo peor para ella, ya no la necesitaban como antes. Si sienten que soy una carga, entonces no vuelvan, dijo finalmente, con la voz quebrada. Laura se levantó lentamente. No es que seas una carga, mamá. Es que ya no queremos seguir cargando con lo que nunca nos correspondió. Camila se levantó también. Martín la miró. Dudó. Respiró hondo, y se levantó con ella. Julián y su esposa hicieron lo mismo. Y uno por uno, fueron saliendo del comedor. Nadie gritó. Nadie discutió. Solo caminaron hacia la puerta. Teresa se quedó sola. En su mesa. Con su flan intacto. Y con una soledad que nunca antes había conocido. No la soledad física, sino la emocional. La más pesada. La más real. Ese domingo no terminó con abrazos ni promesas. Terminó con una decisión colectiva, dejar de callar. Porque cuando el silencio se rompe, nadie vuelve a ser el mismo. Las máscaras se caen. Las dinámicas se rompen. Y las familias, o se destruyen, o se reconstruyen. Ese día, los Arriaga Mendoza eligieron reconstruirse. Pero no todos estaban listos para eso. No todavía. Y Teresa tendría que decidir si reconstruía con ellos, o se quedaba entre los escombros de su propio orgullo. Después de ese domingo, algo se quebró, pero también algo se liberó. Durante años, la familia Arriaga Mendoza había caminado sobre una cuerda floja invisible, siempre evitando decir lo que pensaban, siempre cuidando las palabras frente a Teresa, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez donde ella siempre llevaba la ventaja. Pero ahora, por primera vez,
Ya no estaban jugando su juego. No hubo mensajes ese lunes. Nadie preguntó en el grupo familiar ¿cómo están? Ni hubo fotos del almuerzo en WhatsApp como antes. Silencio. Pero esta vez, no era un silencio de miedo, era un silencio de reflexión. Martín y Camila no hablaron mucho esa noche. Se acostaron temprano. Matías se durmió rápido, abrazado a su dinosaurio de peluche. Camila se quedó mirando al techo, en la oscuridad. Su corazón latía lento, pero firme. Algo había cambiado. Y no era solo Teresa. Era ella. Ya no estaba dispuesta a volver a ser invisible. A tragarse sus palabras. A tolerar comentarios disfrazados de educación. Y, más importante aún, ya no iba a criar a su hijo en un ambiente donde el amor tenía condiciones. Martín, después de mucho tiempo, también entendió lo que había estado ignorando. Se sentía avergonzado. No de su madre. De sí mismo. Porque ahora, cada momento en el que eligió callar en lugar de defender, lo perseguía como una sombra. A la mañana siguiente, le preparó el desayuno a Camila. No dijo nada. Solo puso el plato frente a ella y se sentó. Gracias, dijo ella, suave. Perdón, respondió él, bajando la mirada. No hizo falta más. Las verdaderas disculpas no vienen de discursos largos, sino de acciones nuevas. Ese mismo día, Laura llamó a Camila. ¿Podemos vernos? Claro, todo bien. Quiero hablar, pero sin mamá cerca. Se encontraron en una cafetería del centro. Era la primera vez que hablaban a solas desde hacía años. Y lo que comenzó con un café se convirtió en una conversación que duró horas. Laura confesó que había pasado toda su vida intentando complacer a su madre, que había renunciado a su vocación, a relaciones, incluso a decisiones propias, solo para que Teresa estuviera orgullosa. Y ni así lo logré, dijo con una sonrisa triste. Yo también intenté, pero nunca fue suficiente, respondió Camila. ¿Y sabes qué es lo peor? Que por años pensé que el problema eras tú. Ambas se miraron. Y ahí, en ese momento, nació algo nuevo. No una amistad inmediata. No una alianza obligada por la familia. Sino un respeto. Un reconocimiento. Una complicidad de mujeres que, desde lugares distintos, habían sufrido lo mismo. Decidieron crear un nuevo acuerdo. Un pacto silencioso. No contra Teresa, sino a favor de ellas mismas. A favor de sus límites. De su paz. De su dignidad. Ya no iban a callar. Ya no iban a fingir. Ya no iban a justificar lo injustificable. Y poco a poco, ese pacto se extendió. Julián y su esposa empezaron a hablar de cosas que jamás habían dicho en voz alta. Que muchas veces se fueron de las reuniones con la sensación de ser los menos. Que la forma en que Teresa se metía en la crianza de sus hijos había generado más de una discusión en casa. Siempre lo dejamos pasar, porque era su forma de ser, dijo ella. Pero ahora entiendo que no era normal, respondió él. Y así, uno a uno, todos comenzaron a desintoxicarse. No fue inmediato. No fue perfecto. Pero fue real. Camila decidió que por un tiempo no asistiría a las comidas mensuales. Martín la apoyó. No fue fácil. Teresa lo llamó varias veces. Le dejó mensajes largos. Le dijo que la estaban dejando sola. Que ella no merecía ese trato. Que se sentía traicionada. Pero Martín no cedió. Solo respondió una vez. Mamá, te queremos. Pero no vamos a seguir tolerando lo que nos lastima. Si algún día quieres hablar desde otro lugar, aquí estaremos. Teresa no respondió. Y eso fue suficiente para saber que aún no estaba lista. Camila, en cambio, sí estaba lista. Para recuperar su voz. Para proteger a su hijo. Para vivir sin miedo a los comentarios disfrazados de cortesía. Para elegir su bienestar sin sentir culpa. Y Matías, bueno, él solo notó que su mamá ya no lloraba en el baño. Que cuando hablaban de los domingos, ella ya no bajaba la mirada. Que los abrazos eran más largos, las risas más frecuentes, y que su casa, por fin, se sentía como un hogar. Porque sanar no siempre es reconciliar. A veces, sanar es tomar distancia. Es romper el ciclo. Es dejar de pedir permiso para sentirse bien. Ese fue el nuevo pacto de los Arriaga Mendoza. Ya no vivir bajo las reglas del miedo, sino bajo la guía de su propia verdad. Pasaron 3 semanas desde aquel domingo. 3 semanas sin reuniones. Sin mensajes de voz de Teresa exigiendo asistencia. Sin los clásicos recordatorios de no falten, 3 semanas de silencio, pero un silencio distinto. No el que cubre las heridas, sino el que las deja respirar.
Teresa no estaba acostumbrada al vacío. Su vida entera había girado en torno al control, al rol de matriarca incuestionable. Cuando dejó de recibir llamadas, pensó que era un berrinche pasajero. Cuando nadie apareció al siguiente domingo, se dijo a sí misma, están exagerando. Ya se les va a pasar. Pero en la tercera semana, comenzó a entender que algo serio estaba ocurriendo. Y eso, la descolocó. No lo dijo en voz alta, pero algo en su interior comenzó a quebrarse. No por el rechazo, por la pérdida de poder. Había vivido convencida de que, mientras ella cocinara, mientras sostuviera la mesa familiar, todos regresarían. Que podían molestarse, sí, pero siempre volverían. Porque ella era la base de la familia. Pero por primera vez, su ausencia no provocó desorden. Provocó paz. Y eso dolía más que cualquier reclamo. Mientras tanto, Camila vivía una realidad nueva. Por fin podía respirar. Ya no sentía esa presión constante en el pecho cada vez que se acercaba el fin de semana. Matías jugaba más, reía más. Martín, aunque aún en proceso, se estaba transformando en un verdadero compañero. Un sábado por la tarde, tocaron a la puerta. Era Teresa. Camila la vio desde la ventana y su corazón dio un vuelco. Respiró profundo. No era miedo. Era preparación. Abrió. ¿Podemos hablar?, dijo Teresa, sin maquillaje, sin sonrisa, sin su postura habitual. Camila dudó. Pero luego asintió y le ofreció pasar. Martín bajó del cuarto al escuchar voces. Vio a su madre en la sala y se tensó. Solo quiero decir unas cosas. No vengo a discutir, aclaró Teresa. Se sentó en el sillón, el mismo donde tantas veces se sentó Camila a llorar en silencio. Pero hoy, los roles estaban cambiados. Pensé que todos estaban exagerando, comenzó. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Que poner orden era mi papel como madre. Guardó silencio por un momento. Sus ojos no tenían la dureza de antes. Parecían más cansados. Más humanos. Pero cuando nadie vino el domingo, no fue la soledad lo que más me dolió. Fue darme cuenta de que quizá no era tan indispensable como creía. Martín cruzó los brazos, expectante. Teresa lo miró. Tú también creciste creyendo que complacerme era tu responsabilidad. Y no lo digo con orgullo. Lo digo con culpa. Luego miró a Camila. Te juzgué desde el primer día. Por cómo hablabas, por cómo vestías, por de dónde venías. Y todo eso, fue por miedo. Miedo a perder a mi hijo. A que alguien más ocupara mi lugar. Camila no respondió. Solo escuchaba. Pero no perdí a mi hijo por ti. Lo perdí por mí. Por no saber aceptar. Por no saber amar sin condiciones. Se hizo otro silencio. Esta vez, no incómodo, sino denso, como si cada palabra necesitara su propio espacio. Si algo me enseñó Matías, es que los niños no mienten. No cuando se trata del dolor de sus padres. Sus ojos se humedecieron. No espero que me perdonen hoy. Ni que me inviten mañana. Solo quería que supieran que estoy dispuesta a cambiar. Y a escuchar. Si todavía me quieren cerca. Martín bajó la mirada. No esperaba una rendición tan abierta. Estaba acostumbrado a una Teresa invencible, impermeable a la culpa. Pero esta mujer frente a él, era otra. Camila la miró fijamente. Yo no quiero venganza, Teresa. Solo quiero respeto. Que si algún día Matías te vuelve a mirar, lo haga con confianza. No con miedo. Teresa asintió. Por primera vez, sin defenderse. Lo entiendo. Martín se acercó y se sentó a su lado. Podemos empezar de nuevo. Pero esta vez, bajo otras reglas. Teresa lo miró. Sonrió apenas. Como quien todavía no sabe si tiene derecho a hacerlo, pero se permite intentarlo. No me sé esas reglas, pero quiero aprenderlas. Y en ese instante, algo cambió. No fue un final feliz. No fue un perdón inmediato. Pero sí fue un comienzo. Porque hasta la reina debe rendirse cuando el reino que construyó ya no quiere vivir bajo su mando. Porque el poder sin amor se convierte en soledad. Y Teresa, al fin, estaba entendiendo eso. Las palabras de Teresa no borraron el pasado. Pero sí abrieron una puerta. Una que durante años permaneció cerrada con cerrojo, miedo y orgullo. Era una puerta que nadie se había atrevido a tocar, hasta ahora. Después de esa visita inesperada, Camila no sintió paz inmediata. Sintió una mezcla de alivio y duda. Porque cuando alguien que te ha lastimado durante tanto tiempo te dice quiero cambiar,
Lo primero que uno piensa no es gracias, sino, ¿será verdad? Y tenía derecho a dudar. Porque perdonar no es olvidar. Perdonar es entender lo que pasó, reconocer el daño, y decidir qué hacer con él. Esa noche, Martín volvió a preguntarle, ¿quieres que volvamos a verla? Camila lo pensó por varios segundos. No lo sé. No por ahora. Pero si vuelve, que venga con verdad, no con lástima. Martín asintió. Ya no insistía. Ya no justificaba. Ahora, solo escuchaba. Y eso, para Camila, era el mayor cambio de todos. Pasaron unos días. Luego una semana. Teresa no volvió a aparecer. No insistió. No escribió mensajes pasivo-agresivos. No reclamó. Solo esperó. Y en ese espacio de espera, todos los miembros de la familia comenzaron a reacomodarse internamente. Laura retomó su proyecto fotográfico. Empezó a compartir sus fotos en redes, con miedo al juicio, pero con más valentía que antes. Julián se abrió con su esposa sobre sus inseguridades. Empezaron terapia. Empezaron a reconstruirse. Y Camila volvió a ser Camila. La que reía sin medir el volumen. La que contaba historias a Matías con voces chistosas. La que cantaba mientras cocinaba. La que había quedado atrapada entre tanta presión. Y que poco a poco volvía a respirar. Un sábado, mientras jugaban lotería en la sala, Matías preguntó: «Mamá, ¿ya no vamos a ver a la abuela?» Camila se detuvo un momento. Martín la miró, esperando. «Tal vez sí, mi amor, pero cuando todos estemos listos». Y no lo dijo por miedo. Lo dijo por convicción. Porque aprender a decir aún no, también es sanar. El domingo siguiente, algo inesperado sucedió. Teresa mandó un mensaje. No una invitación. No una queja. Un mensaje diferente. Hoy no habrá comida. Pero si alguien quiere venir a platicar, estaré en casa. Sin mantel, sin postre. Solo yo. Era una señal. No de rendición. De humanidad. Camila no respondió. Martín tampoco. Pero Laura sí. Yo voy. Y así fue. Pasó la tarde con su madre. Hablaron de cosas simples. Del clima. De política. De su nuevo curso de fotografía. Nada profundo. Pero al final, Teresa dijo algo que resonó. Gracias por venir, sin esperar que yo fuera perfecta. Y Laura respondió, gracias por no fingir que lo eras. A veces, el cierre no es una gran disculpa. A veces, es una mirada sincera. Una frase honesta. Un espacio donde por fin se puede ser uno mismo, sin tener que estar a la defensiva. Camila no fue ese día. Pero no porque guardara rencor, sino porque por fin entendía que sanar también era darse tiempo. El verdadero cierre no fue ese mensaje. Fue darse cuenta de que ya no necesitaba la validación de Teresa para sentirse completa. Que su valor no dependía de agradarle. Que el amor de su hijo, la complicidad de su esposo y el respeto por sí misma, eran más que suficientes. Una tarde cualquiera, Matías se le acercó mientras ella escribía en su libreta de clase. «Mamá, ¿estás feliz?» Camila lo miró, sorprendida por la pregunta tan simple y tan profunda. «Sí, mi amor. Estoy aprendiendo a ser feliz, de verdad». Y ese de verdad era todo. Porque por años sonrió para sobrevivir. Ahora sonreía porque se lo permitía. Teresa no volvió a ser la misma. Jamás recuperó su antiguo rol. Pero encontró algo nuevo, la posibilidad de ser amada sin controlar. De acompañar sin imponer. De pertenecer, sin dominar. Y así, la familia no volvió a ser perfecta. Pero sí fue más honesta. Más libre. Más real. Porque a veces, la verdad no destruye, libera. Porque el verdadero poder no está en el control, sino en el amor que no necesita condiciones. Y porque incluso las historias más rotas pueden tener un cierre digno. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero no es verdad. El tiempo, por sí solo, no borra nada. Lo que hace es poner distancia. Y a veces, esa distancia no sana, solo adormece. Pero cuando se combina con conciencia, con verdad y con acción, entonces sí transforma. No olvida, no borra, transforma. Un año después de aquel famoso almuerzo, la familia Arriaga Mendoza es otra. No más reuniones obligadas. No más almuerzos de fachada donde todos fingían ser felices solo para no incomodar a Teresa. Ahora, las reuniones son menos frecuentes, sí, pero más sinceras. Ya no hay menús de 5 tiempos ni flanes forzados.
A veces se juntan solo por un café. A veces no se ven por semanas. Pero cuando se ven, hay algo nuevo: tranquilidad. Camila y Martín han aprendido a caminar como pareja. No siempre están de acuerdo, no siempre es fácil, pero ahora hay diálogo. Ya no hay silencios que ahogan, ni miradas que suplican defiéndeme. Ahora hay palabras. Reales. Crudas a veces. Tiernas otras. Pero palabras que construyen, no que destruyen. Matías creció un poco más. Ya tiene 7. Cambió los dinosaurios por aviones. Y aunque no recuerda todos los detalles de aquella comida, sí recuerda claramente cómo su mamá empezó a sonreír más desde entonces. Me gusta más cómo es ahora la casa, dijo un día. ¿Por qué?, le preguntó Camila. Porque se siente más bonita. Como más feliz. Y sí, la casa se siente distinta. No porque cambiaron los muebles, sino porque cambiaron las energías. Porque Camila dejó de vivir para complacer, y empezó a vivir para sentirse bien. Laura viajó. Después de años de aplazar sus propios deseos, se fue a Oaxaca a tomar un taller de fotografía documental. Subió sus primeras exposiciones a redes sociales. Recibió comentarios hermosos. Y por primera vez, no le importó si a su mamá le parecía una carrera seria o no. Julián y su esposa vendieron el departamento donde vivían. Compraron una casita más pequeña, pero suya. Empezaron terapia familiar. No para culpar a Teresa, sino para romper con sus propias repeticiones. Porque entendieron que lo que no se repara, se repite. Y Teresa, ella también cambió. No por completo. Todavía se le escapan comentarios fuera de lugar. A veces se le olvida que ya no puede controlar todo. Pero ha aprendido algo que nunca antes aceptó: pedir perdón. Ahora, cuando se equivoca, no se justifica. Simplemente dice lo siento. Y eso, para alguien como ella, es gigantesco. Sigue siendo fuerte. Sigue teniendo carácter. Pero ya no impone, ya no ordena, ya no usa el silencio como castigo. Ahora escucha más. Observa más. Se toma su tiempo antes de hablar. Y cuando habla, sus palabras pesan menos, pero significan más. Un día, durante una reunión pequeña, solo los nietos, Camila, Martín y ella, Matías la miró con esos ojos curiosos que nunca se callan. Abuela, ¿ya no eres como antes? Teresa soltó una pequeña risa. No sé, mi amor, ¿tú qué crees? Matías pensó por un momento. Luego respondió. Eres diferente. Pero me gustas más así. Y esa frase, tan sencilla, tan infantil, fue la verdadera redención. Porque a veces no se trata de caer de rodillas para pedir perdón. A veces basta con cambiar lo suficiente, para que incluso un niño lo note. El pasado de Teresa no se borró. Las heridas que dejó no desaparecieron. Pero cada día, con cada acto, con cada silencio evitado, con cada abrazo sincero, se fue transformando. Porque sanar no es regresar a como eran las cosas. Sanar es crear algo nuevo con lo que quedó después del dolor. Y lo que quedó después de aquella comida, no fue una familia rota. Fue una familia más honesta. Una familia que aprendió, a su modo, que la verdad puede doler, pero también puede unir. Una familia que entendió que el amor no se exige, no se impone, no se controla. Se cultiva. Y si se cultiva con verdad, florece. Aunque antes haya tenido que arder. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez esta historia te tocó porque viste a tu propia suegra en Teresa. O porque te reconociste en Camila. O quizás, fuiste ese niño que un día se cansó de ver a su mamá aguantar en silencio. Y si es así, quiero decirte algo. No estás sola. No estás solo. Y no estás exagerando. En miles de hogares, detrás de puertas cerradas, existen Terices disfrazadas de abuelas amorosas, de madres perfectas, de figuras intocables que usan la culpa como lazo y el juicio como castigo. Pero también existen Camilas. Mujeres fuertes que, aunque hayan sido silenciadas por años, siguen de pie. Mujeres que aprenden a poner límites, no por rencor, sino por amor propio. Y también existen Martín, Laura, Julián, personas que despiertan tarde, pero despiertan. Que se dan cuenta de que romper el ciclo no es traicionar a la familia, sino rescatarla de la repetición. Y claro, existen Matías. Niños que observan, que sienten, que no se tragan el teatro de los adultos. Que con una sola frase pueden cambiarlo todo. Si esta historia te movió por dentro, no lo guardes para ti. Comparte este video. Mándaselo a esa amiga que sufre en silencio en cada reunión familiar.
A ese amigo que no sabe cómo decirle a su mamá que ya no quiere repetir lo mismo con su pareja. A esa tía que siempre fue juzgada. O a ese primo que eligió alejarse porque no soportaba el ambiente. Cuéntanos en los comentarios. ¿Viviste algo similar? ¿Tuviste una Teresa en tu vida? ¿Fuiste una Camila? ¿O conoces a un Matías que, sin darse cuenta, se convirtió en héroe? Tu experiencia puede ser la luz que otra persona necesita para abrir los ojos. Porque cuando una historia como esta se cuenta, se expande. Se convierte en reflejo, en alerta, en herramienta. Y lo más importante, en esperanza. Así que si esto te hizo sentir algo, si te apretó el pecho o te sacó una lágrima, déjanos un corazón en los comentarios. Eso es más que suficiente para saber que no estamos solos. Suscríbete si quieres más historias reales que duelen, sanan y despiertan. Historias que no buscan finales perfectos, sino procesos reales. Porque la vida no es una película. Pero a veces, basta una escena, una palabra, una frase dicha por un niño, para cambiarlo todo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir. Gracias por ser parte de este espacio donde contar una historia puede abrir muchas más. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda, a veces, la frase que rompe el silencio nace de la voz más inocente.